Buenas Arely. tardes, buenas tardes. Buenas noches. Ustedes son los de la sección B. Correcto. Es correcto, licenciado. Perfecto. Miren, licenciado, pues, así es. el día de hoy vamos a ver la clase 7, 8 y 9. Y terminamos lo que es el módulo número 1. El día lunes próximo y el viernes terminamos con el módulo número 2. El día de hoy o mañana ya les llega el primer material, el programa, y les va a llegar el módulo y les va a llegar completa toda la información. Como ustedes han ido tomando ciertas notas, denle valor, denle preferencia a lo que hemos venido desarrollando en toda la temática. El documento que se les va a enviar prácticamente es el mismo con el cual hemos estado trabajando, con la diferencia de que aquí estamos trabajando más simplificadamente, más conceptualizadamente, con mucha propiedad de lo que nos interesa. Entonces, cuando ustedes principien a estudiar, yo sé que ustedes han tomado nota, entonces, de acuerdo a las notas que han tomado, ustedes váyanse al documento y principian ustedes a leer. Sin embargo, pues si tienen tiempo, denle lectura completo al documento, que es de preferencia. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el concepto, lo que es la definición del derecho agrario. En las clases anteriores yo les hablaba a ustedes que cuando se les pregunta en el examen del concepto de algo, si yo les pregunto, deme el concepto de derecho agrario, entonces el concepto es derecho agrario, definitivamente. Pero si yo les pregunto de la definición de derecho agrario, entonces aquí implica, por ejemplo, aspectos de carácter histórico, sociológicos, económicos, políticos, aspectos de naturaleza jurídica, características, etcétera, etcétera. Pero para ello no se requiere dar una gran explicación, porque a veces el documento en donde se le solicita es reducido, salvo prueba en contrario que sea un examen oral. Entonces, cuando hablamos de la definición, decimos que es el conjunto de normas jurídicas, fíjense bien, de carácter agrario. Es el mismo discurso con respecto a derecho penal, derecho procesal penal, derecho civil, con la diferencia que son normas jurídicas de carácter agrario, ¿sí? En donde participan todos los sujetos que se dedican a la actividad agraria. Y que esta definición varía históricamente, sociológicamente, económicamente, en el tiempo y en el lugar en donde se esté dando esa definición. Entonces, es indispensable que el derecho agrario recoja los fundamentos históricos, sociológicos, económicos del Estado en cuestión, a fin de regular las relaciones jurídicas de las instituciones agrarias. Y cuando hablamos de los sujetos del derecho agrario, recuerden ustedes, estamos hablando de instituciones jurídicas, instituciones públicas, de empresas, de campesinos individuales, de campesinos colectivos, sindicatos, etcétera, etcétera, siempre y cuando se dediquen a la actividad agraria. Cuando hablamos de un concepto, escuchen bien, es la representación mental de un objeto, de un hecho, de una cualidad.
La cualidad es un concepto de alguien. Puede ser opinión, un juicio, especialmente el que se tiene de una persona o de algo. Ahora bien, en la definición el de agrario es donde más se manifiesta el sistema económico, social y político, lo que yo les mencionaba hace un momento de un Estado. Es un proceso de transformación de la sociedad que dialécticamente desemboque en la reforma agraria y sobre particularidades acordes de cada país, lo que yo les mencionaba también. Entonces, con respecto a la definición del derecho agrario, no existe unidad de criterio. Es decir, que esa definición varía en distintas épocas y en países, de acuerdo a su doctrina y de acuerdo a la legislación. Entonces, ¿qué diferencia encontramos en lo que es la legislación y lo que es la doctrina? Las doctrinas son esos conocimientos puramente especulativos de una ciencia, ¿ya? Y la legislación, pues, es la creación de las normas jurídicas formadas o creadas por el Congreso de la República. La doctrina es el conjunto de principios, conceptos en que se fundamenta el sistema jurídico. La legislación son las leyes. Es ese ordenamiento jurídico creado por el Poder Legislativo, el Congreso, y que regula la vida jurídica agraria. Aquí, por ejemplo, tenemos una definición de derecho agrario argentino y nos dice que es el orden jurídico que rige las relaciones entre los sujetos que intervienen en la actividad agraria con referencia a objetos agrarios y con el fin de proteger los recursos naturales renovables, fomentar la producción agropecuaria y asegurar el bienestar de la comunidad rural. Y el examen, si se les pide una definición de derecho agrario, jóvenes, con todo lo que hemos visto, ustedes van a llenar páginas. Pero con 3 líneas, ustedes me están diciendo que el derecho agrario son las normas jurídicas de carácter agrario y que regulan esa actividad. Participan los sujetos, que son todos los que intervienen en esa actividad. Y fundamentalmente, cuando se da esta definición, se deben de mencionar aspectos sociológicos, históricos, culturales, políticos, ¿ya? Sin embargo, pues, yo sé que si no tienen el gran espacio, uno ya sabe que el estudiante definitivamente sabe dar una definición de derecho agrario. Es como pedirle de definición de derecho penal. Conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la aplicación de la norma sustantiva del Código Penal. Eso es. Y si lo cambiamos a procesal penal, conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la aplicación del proceso, o sea, la aplicación de la norma sustantiva, estando nosotros actualmente en el aspecto eminentemente adjetivo porque estamos hablando del proceso. Sencillo, solo es cuestión de manejo de palabras y que tengan un ordenamiento lógico. ¿Qué es la agricultura? Es el arte. Es la ciencia o industria que se ocupa de la explotación de plantas y de animales para el uso humano. Este concepto de agricultura viene del latín, viene del agrarius, de ager, agri, que quiere decir terreno o campo, y cultura, que significa cultivo. Ahora bien, en el sentido estricto, agricultura es la labranza, cultivo de la tierra, es el arte de cultivar la tierra. En sentido amplio, engloba el marco de actividades necesarias para el cultivo de aquellas plantas útiles al hombre y a los animales.
Tradicionalmente se han desarrollado 4 secciones con respecto a la agricultura, aspectos que se han venido desarrollando y que se estudian tradicionalmente en la agricultura. Y tenemos lo que es la agrología. Esto de agrología está en uno de los primeros artículos de la ley del medio ambiente. Esta agrología estudia y con el conocimiento de los suelos. Agrología, suelos. La agricultura se refiere no solamente al campo, sino también al aspecto pastoral y al ganado. La arboricultura, estamos refiriéndonos a la explotación del árbol frutal y silvestre. La economía rural, mayor productividad de la tierra, obteniendo máximos beneficios en las ventas. Cuando hacemos una delimitación entonces conceptual de estudio al contenido y la finalidad del derecho agrario, aquí vamos a hacer una delimitación del aspecto conceptual, otra de su estudio y de su contenido y luego de la finalidad. ¿Y qué radica esa delimitación conceptual? Ustedes estudiaron lo que era métodos de investigación, se habló de un marco teórico, se habló también de un marco conceptual y se habló de muchos aspectos relacionados con la investigación. Entonces, ¿en qué radica entonces esta delimitación? Recuerdan ustedes que cuando hablamos de una investigación, nosotros teníamos que delimitar esa conceptualización. Teníamos que delimitar el tema del problema a investigar. Entonces, y también si hablamos de un marco teórico, cuando estamos en el campo de la investigación, y el marco teórico y el modelo conceptual del derecho agrario se constituyen en el manejo y aplicación de términos propios de esta disciplina jurídica y de otras que también forman parte del área social del conocimiento. Eso ustedes ya lo estudiaron, eso ustedes ya lo saben. Entonces, es la delimitación de la conceptualización doctrinariamente desde el punto teórico-conceptual de los estudios que se están realizando. ¿Cuál es el objeto de estudio entonces del derecho agrario? El objeto. El derecho agrario tiene como estudio la estructura, la organización y la actividad de los ejidos. Y ejidos que son, lo vamos a ver adelante. Y comunidades, la propiedad privada, las relaciones jurídicas que se presentan con motivo de la tenencia de la tierra. En esas modalidades también estudia las colonias agrícolas, ganaderas o forestales y lo relativo a terrenos nacionales. El objeto de estudio del aspecto agrario son las estructuras, el análisis y el estudio de cada uno de los aspectos relacionados con el ganado, con las tierras. Entonces, ¿cuál es el contenido? Entonces, fíjense bien. Cuando hablamos del contenido, aquí, con atención, fíjense pues. El derecho agrario contiene normas jurídicas sustantivas como adjetivas. Y leyes, reglamentos, disposiciones administrativas, doctrina, jurisprudencia. ¿Qué es la doctrina? ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Qué son los reglamentos? Que regulan las relaciones entre los sujetos jurídicos agrarios en cuanto a sus derechos tutelados por la legislación agraria y que desde luego se ampara constitucionalmente. El ejercicio de los mismos y la solución de los conflictos que surjan al respecto, principalmente de países que aún tienen este tipo de problemas. Nosotros tenemos un derecho agrario escrito, no es oral. Entonces, cuando hablamos del derecho agrario, decíamos que contiene normas sustantivas como adjetivas.
En el inicio de las clases hablábamos de lo en que radican las normas sustantivas y las adjetivas. Cuando hablamos de las normas sustantivas, es la norma plena, es la norma establecida que regula los aspectos de carácter agrario. Y si nos referimos al aspecto adjetivo, es el procedimiento para el cumplimiento de las normas sustantivas. Espero que han tomado nota de eso. Veamos, las finalidades del derecho agrario. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad del derecho, jóvenes, es la seguridad jurídica. Pero desde el punto de vista agrario, nos estamos refiriendo a la seguridad jurídica con respecto a la tenencia de nuestras tierras, a las tierras con todas sus modalidades, resolviendo conflictos agrarios apegados a derecho, privilegiando la celebración de convenios. Entonces, esto lo vimos también al inicio de las clases. ¿Qué comprende entonces las fuerzas productivas? Y que comprende las relaciones de producción. Como que estuviéramos haciendo un repaso. Pero el programa si lo tiene, pues démosle. Las fuerzas productivas es el hombre. Instrumentos de labranza, de producción, valiéndose para actuar sobre la tierra como objeto de trabajo. Las fuerzas productivas, el hombre, los instrumentos, áperos, etcétera. Y las relaciones de producción, también ya lo vimos. ¿Quiénes conforman o son sujetos en las relaciones de producción en el sistema feudal? ¿Quiénes son los sujetos de las relaciones de producción en el sistema capitalista? También ya lo vimos. No se los voy a decir porque ustedes ya lo saben. Entonces, esas relaciones de producción son los vínculos que se establecen con motivo de la actividad productiva en el proceso de bienes materiales de origen agrícola. ¿Cuáles son los elementos integrantes dentro de la actividad agraria? Lo hemos venido desarrollando así detalladamente. Tenemos la agricultura, tenemos la ganadería y tenemos también la silvicultura. La agricultura, tenemos la horticultura, fruticultura, floricultura. Las hortalizas, las frutas y las flores. Ganadería, ganado bovino, ovina, porcina, caprina. La conservación de bosques y montes. Se le pregunta, cuando hablamos de los elementos de la agricultura y nos referimos a la selvicultura, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ustedes inmediatamente recuerdan que la selvicultura estamos refiriéndonos a la selva, no estamos refiriéndonos a los bosques y a los montes. Me tienen que sacar los 30 puntos, jóvenes. Me tienen que sacar los 30 puntos. Si no les bajo. Bueno, sigamos. Aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Estamos hablando del agua, de los ríos, recursos, lagos, canales, etcétera. Entonces, los conceptos fundamentales vinculados al derecho agrario, estos conceptos se expresan como conceptos propios. Sin embargo, es necesario conocer otros para su contenido. La legislación agraria, ¿quién la crea? ¿O qué es la legislación agraria? Son las leyes, jóvenes. Es el decreto de la Ley de Transformación Agraria, el decreto 900, que eso de día pasó a la historia. Han nacido legislaciones. Son el conjunto de leyes y demás ordenamientos creados por el Congreso, tendientes a regular la vida jurídica agraria. La legislación penal, pues, no nos perdamos.
la legislación civil, la legislación administrativa. Pero no me vayan ustedes a mentir. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién ya compró el código administrativo? ¿Quién ya lo compró? El código administrativo. ¿Quién de ustedes ya compró el código administrativo? PDF, licenciado. No hay código administrativo. Exacto. Usted tiene ya, por lo menos tiene una buena en el privado. Sí. Código administrativo no hay. Legislación administrativa sí, porque hay un montón de reglamentos, de leyes, de aspectos de carácter que regulan los trámites. Sí, código administrativo no existe, jóvenes. Y en el examen no vayan a decir que lo olvidaron y no lo llevaron el día del examen. Porque el catedrático les puede decir, vaya a traerlo. Muchos han dicho que lo han dejado olvidado en la mesa cuando su esposa les estaba sirviendo el desayuno. Bueno, hay muchas anécdotas. Sigamos. La doctrina agraria es que me estoy riendo porque le preguntaron a un joven que en qué consistía el delito de abegiatio. ¿Quién sabe qué es? No existe. El delito de abegiato. El delito de abegiato sí existe. ¿Cuál es? Es el robo de ganado. Sí. Abegiato es el robo de ganado. Es el robo de ganado, el delito de abegiato. Y a un estudiante le plantearon el problema. Fíjense que se robaron los caballitos de la feria de ahora del 24 de agosto. Ahora le preguntaron entonces qué delito cometió el delincuente. Le dije, bueno, el sindicado. Abegiato dijo, cuando dijo que se le habían robado los caballitos de la rueda de la feria. Pero ese término era coloquial de ellos, ¿verdad? Esto era antiguo. Antes le decían los cuatreros que se robaban. Son los mismos. Es abegiato. Pero preguntarle a un joven qué delito cometió alguien que está robando los caballos de madera y que diga que es abegiato, señores, le van a disculpar. ¿Cómo se va a cometer ese delito? Ahí hay robo. Y si hubo violencia, robo agravado. Y dependiendo cómo estaban los caballitos de madera, pues puede ser hasta hurto. Hay que analizar los elementos internos y externos del delito. Sigamos. La doctrina agraria son los principios, son los conceptos en que se funda el sistema jurídico agrario. También puede definirse como la opinión de uno o de varios analistas en materia agraria. Es justo reconocer que carece en sentido crítico y analítico. Vamos. Lo que hablamos sobre la jurisprudencia agraria son esos casos repetitivos sobre determinadas materias. Regularmente estos se dan en la Corte de Constitucionalidad y que regularmente estas resoluciones son un 95-99% son de carácter político. Entonces la jurisprudencia agraria es la parte del derecho que se genera en los tribunales, autorizados como consecuencia de la interpretación, complementación, integración y la aplicación de la legislación agraria vigente, que se expresa como sistema de normas jurisprudenciales obligatorias con el fin de realizar justicia y seguridad jurídica. Mire, como no tenemos tiempo, ustedes escriban el artículo 43 de la Ley de Amparo, que habla de la doctrina legal y de la interpretación de las normas. Cuando estén estudiando su privado, estudien más lo que son las leyes,
porque ahí mismo en las leyes está el espíritu filosófico de la creación de la norma, el por qué. Sin embargo, ustedes tengan lo que es doctrina a un lado para ir coordinando, para ir analizando y estudiando simultáneamente. Porque ustedes se ponen a estudiar solamente doctrina, prácticamente doctrina se pregunta muy poco en el examen. Por lo tanto, en la misma ley se encuentra la creación y el espíritu filosófico de la misma. Y ahí mismo ustedes la van a encontrar. Lo único que tengan su doctrina a un lado, si van a estudiar, por ejemplo, penal, tengan el libro ahí de chicas, de laboral. Van a estudiar, por ejemplo, administrativo, los libros de Hugo Calderón. Van a estudiar, por ejemplo, notariado, ahí están los libros de Neri Muñoz, etcétera. Entonces, siempre tengan doctrina a un lado y tengan sus respectivos códigos, los que hay que darle más, pero tengan la doctrina a la par para que ustedes se vayan formando la conceptualización más apropiada de lo que se está estudiando. Bueno, ¿qué es la política agraria? Deriva de las políticas públicas. Expresión concreta de la política social. Se entiende como el arte de gobernar, si hablamos de política, y dictar leyes en relación en asuntos agrarios, con el propósito de alcanzar fines para el bien común. Significa entonces, fíjense pues, que la política agraria son políticas de carácter público y que como consecuencia el Estado como el benefactor, el Estado como protector, es el que tiende a la satisfacción de esos fines, pero para el bien común, cuando hablamos de políticas públicas y políticas de Estado. El desarrollo rural, desarrollo rural es la retórica de todos los políticos, principalmente ahorita que vienen las elecciones. Señores del campo, hermanos, ahí son hermanos, pero cuando van al Congreso no los conocen. Y bueno, ¿y este quién es? Y, bueno, no lo dejen entrar. Mire cómo anda vestido. Señores, aquí es una cuestión discriminativa y es tremendo. Pero la retórica del desarrollo rural de los políticos en las campañas políticas andan ofreciendo de todo, principalmente ahora que vienen las próximas elecciones. Es la retórica, pues, oficial de los gobiernos para explicar los resultados de la política económica. Al decir que hemos alcanzado un desarrollo rural superior a tiempos pasados, mentira. Este concepto nunca ha faltado en el discurso electoral y en plataformas de partidos políticos. Miren, Alfonso Portillo decía, el político que no miente no gana, decía. Entonces, es la retórica de todos. Y con la política populista, ¿verdad? Y andar entregando láminas, la bolsa solidaria y cuestiones de la gente del interior de la República. Sigamos, que no me quiero quedar ahí. No nos va a dar tiempo. La justicia agraria. Esta justicia viene del latín, la justitia, que proviene del jus, que significa lo justo. La justicia no solo es una virtud, sino que también constituye el fin propio del derecho. Y esta justicia se divide en una justicia legal o general y una justicia distributiva. Esta justicia legal o general se refiere a las relaciones de la sociedad con los individuos, desde el punto de vista de lo que estos deben a ella. Es esa relación, pues, que existe entre los individuos y el Estado. Podemos hablar que hay una relación de impuestos, de servicios obligatorios, como los deberes de los gobernantes con la sociedad, la lealtad, el bien común. Es decir, que debe de haber una relación entre gobernados y gobernantes. La justicia distributiva regula la participación
a que tiene derecho cada uno de los ciudadanos respecto de las cargas y de los bienes atribuibles del bien común, lo que se distribuye, las cargas que se tienen para los pagos de impuestos, lo que el individuo puede exigir de la sociedad, la repartición justa de cargas fiscales, derecho a satisfactores mínimos, vivienda, alimentación, vestido. Entonces, la justicia legal es esa relación que debe existir entre gobernantes y gobernados. Y la justicia distributiva, si yo pago mis impuestos, yo estoy obligado a exigir que estos impuestos se me devuelvan con carreteras, con servicios, con mantenimientos, etc. Esa era la justicia distributiva. Y la justicia conmutativa es la que rige las operaciones de cambio entre las personas que se hallan en un plano de igualdad. Esto de hallan, creo que no se escribe así. Tengo duda. Es la que rige las operaciones de cambio entre las personas que se hallan, porque hallan el de ayer con H. Te lo voy a corregir. Que se hallan. Tengo duda. No, licenciado, fíjese que yo creo que sí está bien hayan con doble L, porque es como que se encuentran en un plano, no se hallan de que hayan ido. Está correcta la redacción, licenciado. Está bien, gracias. Se los agradezco, sí, ya me aclararon. Sí, porque sentía que se hallan en... Sí, está bien. Es de hallar, sí, que se hallan en un plano de igualdad. Gracias, compañeros. Ejemplo, las relaciones contractuales atiende al criterio de trato igual a los iguales. Miren, esto de reforma agraria, yo se los he venido hablando. La reforma agraria, jóvenes, consiste en cambios de estructura, consisten en los análisis de acuerdo a las fuentes reales del derecho, o sea que los congresistas deben de hacer visitas en el interior de la República, estar convencidos de la realidad estructural del campo y en qué condiciones se encuentran los campesinos. Es decir, que debe de existir una equitativa distribución de la tierra, en el sentido de que con una reforma agraria integral se debe de, no es necesario de expropiar a los latifundistas. El Estado les compra las tierras y el Estado se las dota, se las vende con precios más baratos a los campesinos. Pero como estamos hablando de la reforma agraria integral, es sine qua non que en una reforma agraria tienen que haber aperturas de carreteras, tiene que haber escuelas, tiene que haber centros médicos, sanatorios, tiene que haber escuelas, educación, tiene que haber jóvenes, dárseles oportunidades a todos para que puedan salir adelante en una reforma agraria. Pero al gobierno no le conviene ni tampoco a los latifundistas, porque el gobierno prefiere mantener a la gente neófita, es decir, ignorante, porque no le conviene tener gente inteligente. Bueno, hay muchas cosas de qué hablar, pero lamentablemente no hay tiempo. Vamos a ver. Algo muy importante, yo escuchaba anoche un debate. Un congresista con el ministro de la Defensa. Están creando una ley para fortalecer a las Fuerzas Armadas del país, para que estos sin escrúpulos utilicen las armas en una manifestación en cualquier momento, cuando por ejemplo, una persona que esté participando se salga del control. Señores,
pueblo, en un estado republicano, en un país democrático donde debe de prevalecer el derecho, en donde diablos, solamente en Nicaragua existe esa ley. Quieren fortalecer el ejército, la policía, hasta los guardias de seguridad nos van a dar palos en la calle. Eso es tremendo. Y como le dijo el congresista Bernardo Arévalo, le dijo al señor ministro de la Defensa, señor ministro, le dijo, nos han mandado, le dijo, una ley, le dijo, que real, para que nosotros la aprobemos, realmente le dijo, que es una ley, le dijo, en contra del Estado de Guatemala, en contra de la población, en donde están los principios democráticos. Señor ministro, le dice, mire, le dice, los grandes problemas que tenemos. Echa la ley, echa la trampa, jóvenes. Eso es mío, porque eso fue lo que se dio. En todas las leyes que se llegan al Congreso, echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué la trampa? Porque cuando crean el reglamento desvirtúa y desvanece toda la ley por las grandes lagunas que lleva. Y el reglamento dice que, de acuerdo a un manifestante que se descontrole la misma, las fuerzas de autoridad, de acuerdo al reglamento, se le debe de aplicar el mismo. Es increíble, señores, lo que quieren hacer. Es increíble. Bueno, entonces la reforma agraria debe de haber una asistencia integral técnica, crediticia, social y de mercadeo, higiene, salubridad rural para el hombre como para los productores agrícolas. Esto de la 10ª conferencia de la FAO, yo recuerdo que lo vimos en una de las últimas clases, y que la República Dominicana era una de que constitucionalmente hablaba de la derogación de lo que era el latifundismo en América. Entonces nosotros nos preguntamos con respecto a la autonomía del derecho agrario, ¿en dónde lo ubicamos? ¿Es autónomo o no es autónomo? ¿Es privado o es público? ¿En dónde vamos a ubicar el derecho agrario? La doctrina autónoma del derecho agrario se ha manifestado de una manera absoluta en diversos países, donde coinciden en otorgarle una independencia definitiva en relación con cualquier rama del derecho, como lo son el derecho civil, el administrativo, etc. Su autonomía se refleja formalmente en su aplicación a casos concretos y específicos. Recuerden ustedes cuando hablábamos del Código Napoleónico, que existía en contraposiciones con el derecho administrativo, con el derecho mercantil y también con el derecho agrario. Entonces, se vincula y se nutre con otras disciplinas jurídicas y otras áreas del conocimiento social. Surge a partir de las relaciones jurídicas que regula en sentido amplio y en sentido estricto como sistema jurídico escrito. Esto principalmente de los sistemas jurídicos escritos es cuando existen normas escritas, cuando se habla de un pluralismo jurídico. Cuando hablamos de un monismo jurídico, entonces estamos hablando prácticamente de las normas eminentemente de carácter escrito como lo son las nuestras. ¿Dónde vamos a ubicarlo? ¿En el derecho público o en el derecho privado? Si hablamos que lo ubicamos en el derecho privado, nos estamos refiriendo a contratos y nos estamos refiriendo a aspectos eminentemente de determinadas circunstancias que regula también el Código Laboral. Pero si hablamos de un derecho público, nos estamos refiriendo específicamente a la obligación que tiene el Estado en prestar asistencia, tanto financiera, técnica, etcétera, a las personas dedicadas a lo relacionado con el campo. El derecho privado, conjunto de normas que regula las relaciones jurídicas entre las personas físicas, morales en igualdad de circunstancias, producto de los hechos y actos jurídicos,
generados por ellas que competen. El derecho público, entonces, se integra con las normas que hace posible la existencia del Estado, su fundamentación y el ejercicio de su autoridad. Como consecuencia, entonces, el interés social prevalece sobre el interés particular. El Estado debe ejercer su poder soberano, vigilando, controlando, ordenando la actividad agraria. Las disposiciones en materia agraria, por razones de utilidad o necesidad pública o de interés social, solo pueden ser impugnadas por normas de carácter constitucional. Bueno, tenemos lo que es el derecho social. Cuando hablamos del derecho social, pues nos estamos refiriendo específicamente que descansan en determinadas teorías y doctrinas de normatividad y prácticas jurídicas destinadas a proteger a las personas y a los grupos sociales. Vamos a terminar hoy. Miren, esto se los podría dejar que ustedes lo lean y lo estudien. Estas características del derecho agrario lo encuentran ustedes en la parte considerativa del Código Laboral. Ahí en el Código de Trabajo dice, considerando que el derecho laboral es realista, es objetivo, es democrático, es representativo, son las mismas características del derecho agrario. ¿Qué dice? El derecho agrario, como el derecho de trabajo, son ramas jurídicas de moderna creación. Doctrinariamente se les conoce como derecho social. El derecho agrario es de naturaleza pública y autónoma. Recuerden, es de naturaleza pública autónoma. Se les puede señalar las características de los países que aún no han resuelto su problema agrario. Por ejemplo, se dice que el derecho agrario es realista, porque sitúa y examina al hombre dentro del marco de su realidad social. Pretende resolver los problemas que surgen en la actividad agraria. Es objetivo, porque los problemas que existen son motivo de aplicación y que tiende a resolver los problemas objetivos y tangibles, o sea, lo que se tienta y se ve y se toca. Es democrático porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, y sus normas van dirigidas de que la tierra sea para la clase campesina. Es de naturaleza económico-social. ¿Por qué es de naturaleza económico-social? Se dice que es de naturaleza porque se orienta a dar soluciones a los problemas relacionados con la tenencia y explotación de la tierra. Es tutelar del trabajador campesino porque se inspira en el principio de justicia social. Entonces, constituye un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador del campo. Tienen carácter irrenunciable para él y su formulación no excluye a otras que, aunque no figuren expresamente en la legislación, son patrimonio de la persona humana. ¿Por qué se dice que constituye un cuerpo de garantías mínimas? Porque tanto un trabajador, un obrero en el sistema capitalista como un obrero del campo actualmente, este obrero no puede, él renuncia, por ejemplo, a prestaciones, pero legalmente está regulado que son aspectos de carácter irrenunciable. Él puede renunciar, pero esa renuncia no es aceptable, porque son garantías mínimas a favor de él, porque son de carácter irrenunciable. Yo puedo renunciar, pero legalmente legalmente no se le puede dar un valor de carácter eminente jurídico a esa irrenunciabilidad. Entonces, dentro de los principios informadores del derecho agrario, la propiedad de la tierra como función social, limitación de la propiedad agraria, se condenan los minifundios. En la mayor parte de las leyes agrarias de América Latina se recomienda la realización de las reformas agrarias. A ver si nos da tiempo esto. Bueno, sigamos. Miren pues. Esto, ustedes ya lo vieron. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Son los hechos, son los factores, son circunstancias y son consideraciones que nutren la conducta del legislador y que se plasman en las normas jurídicas de contenido agrario.
Escúchenme bien. Cuando hablamos de las fuentes formales, estamos hablando de la legislación, estamos hablando de la costumbre, estamos hablando de la jurisprudencia. El examen se le puede preguntar a ustedes, ¿cuáles son las fuentes formales del derecho agrario o cómo se conforman? La legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Cuando hablamos de la legislación, jóvenes, nos estamos refiriendo a todas las normas creadas por el Congreso de la República. Esas son la legislación. La costumbre, doctrinariamente se le conoce como derecho consuetudinario y son esos actos eminentemente repetitivos de un derecho. Entonces, en sentido jurídico, se define como un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso más o menos y las colectividades que las practican se les reconoce obligatoriedad. Por ejemplo, los grupos étnicos, los grupos triviales, tienen su fuente en el seno de las propias comunidades. La costumbre es una fuente del derecho que doctrinariamente recibe el nombre de derecho consuetudinario. La jurisprudencia, como lo veníamos mencionando, son ciertos actos repetitivos que se vienen dando en determinadas materias. Conjunto de normas y de principios que se fundan en las prácticas reiteradas, repetitivas, seguidas en casos similares. En efecto, cuyas resoluciones tienen por lo general un origen clasista. Es decir, pues que prácticamente son políticas estas resoluciones. No van precisamente a favorecer los intereses de los sectores desposeídos y se orilla cada vez más a la arbitrariedad y a las injusticias. Y hablábamos entonces de las fuentes reales. El legislador pues conozca las necesidades del interior de la República, que conozca los asuntos socioeconómicos, que conozca las clases que se encuentran desposeídas en el interior para poder crear, hacer fuentes realmente que se basen en aspectos de las necesidades que se tienen en el campo. Entonces las fuentes reales hacen referencia a toda aquella gama o causas o motivos que han determinado y pueden determinar no solo el surgimiento, sino el contenido de las normas, tomando en cuenta el legislador las exigencias sociales para la creación de esas leyes. Luego tenemos las fuentes históricas, constituidas por toda aquella serie de documentos que encierran el contenido de una ley, los códices mayas, etcétera, etcétera, o conjunto de leyes, instituciones jurídicas que tuvieron vigencia en otras épocas y a la vez sirvieron para alimentar a las actuales. Y aquí tenemos los códigos, papiros, libros, y así tenemos que para el mundo latino la fuente más importante de su derecho y a la vez la más antigua está constituida entonces por el derecho romano. Entre otras fuentes, pues, tenemos la Constitución, tenemos los tratados, tenemos las leyes agrarias, tenemos también lo que es la doctrina. Es decir, que cuando hablamos no solamente las fuentes formales, fuentes reales, históricas, no, también la Constitución, los tratados y las leyes son fuentes también del derecho. Y por último tenemos la relación, 10 minutos. Tenemos la relación del derecho agrario con otras ramas, oigan, otras ramas del derecho. Porque hay otra relación con otras ramas que no son del derecho, sino también con otras ramas periciales y otras ramas que las vamos a mirar. Cuando en el derecho constitucional, esta marca postulados y principios generales tendientes a resolver el problema agrario social. Cuando hablamos del derecho constitucional, anoten ahí los artículos 67, 68, 79, el 126, 128 de la Constitución Política. Ahí me lo leen. Porque ahí está enmarcado ese reconocimiento del Estado y el apoyo y protección para la gente del campo. No era necesario el reconocimiento de los pluralismos jurídicos, etcétera, ni el monismo jurídico, sino que constitucionalmente ya lo tenemos. Cuando los pueblos indígenas se dieron cuenta que ya existía ese reconocimiento, entonces ellos desistieron
ya de las grandes manifestaciones que se estaban dando anteriormente con los cambios constitucionales que andaban manifestando. Actualmente sí lo están haciendo conscientemente por la situación que estamos pasando en el país. Bueno, las constituciones contienen preceptos que por medio de la legislación ordinaria están orientados a resolver los problemas agrarios, ¿sí? Limitaciones, modalidades que el Estado puede imponer a la propiedad. ¿Qué relación tiene entonces el derecho agrario con el administrativo? Prácticamente todos los aspectos de carácter administrativo son de carácter informal, ¿sí? No es necesario ir a los juzgados, sino de que son de naturaleza administrativo. Citamos lo que es la afectabilidad de las tierras, las expropiaciones y las indemnizaciones que están reguladas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí se habla de tierras, se habla de la expropiación y se habla de las indemnizaciones y en qué momento se expropia y en qué momento se indemniza. Entonces, ¿por qué? Porque muchas de las propiedades están en el campo y por lo tanto es necesario que tenga relación con el derecho administrativo. Con el derecho civil, pues con el derecho napoleónico, la propiedad agraria, los contratos agrarios, la reforma agraria, el régimen sucesorio, el régimen familiar, las aguas, etc. Todos tienen su origen en el derecho civil y todo ello está regulado. Artículos 591, 596, el 612, el 642 del Código Civil. Te dan una media leidita cuando estén ahí. ¿Por qué? Porque no nos va, si me pongo a explicárselos, no nos va a dar tiempo para la clase, que solo nos quedan 7 minutos. Luego tenemos con el derecho laboral. Aquí tenemos normas especiales para las labores agrícolas que benefician al trabajador del campo, sujeto a regímenes especiales. Recuerden que se refiere al trabajo agrícola y al ganadero. Artículo 138 del Código de Trabajo. Estas disciplinas tienden a tutelar y a proteger los intereses de las clases sociales económicamente más débiles. Son normas de uno y otro, se complementan para lograr tal propósito. Con el derecho penal existe esa relación. Es posible que no haya las invasiones. Esa actividad económica que se desenvuelve por medio de la actividad agropecuaria requiere de cuidar los bienes que genera a través de disposiciones legales que se sancionen su afectación, y cuando esa acción de afectación constituya la comisión de delitos penales, se encuentran en la legislación correspondiente. La debida protección de los derechos de los hombres del campo, todo ilícito que puede existir, violación de contratos, pago de salarios, etc. Es decir, que puede existir negaciones de los pagos, el horario de trabajo. Entonces, por lo tanto, los trabajadores van al Ministerio de Trabajo a presentar sus denuncias. El no pago del bono 14. Sigamos. No confundir la relación del derecho agrario con otras ramas extra. Otras ramas fuera del derecho, extrajurídicas. Uno de los principales fines de la actividad agropecuaria es la obtención y la comercialización de los productos del campo en su doble aspecto, agrícola y ganadero. Por tanto, se está en presencia de una actividad económica. ¿Cómo? Lo es el mercado y el consumo, la oferta y la demanda, resolviendo entonces problemas de tipo económico-social. Con la sociología, el derecho en su producto social se deriva de las relaciones sociales, porque el jurista, estos deben de conocer a fondo las especulaciones sociológicas para no apartarse de la realidad al estudiar y al dictar las leyes. El comportamiento social de las masas campesinas, los problemas étnicos, idiomáticos, la costumbre, las transculturaciones, etc. La idiosincrasia campesina y de manera especial de las masas indígenas. Hablamos de la relación con la historia. No se puede concebir entonces un justo y apropiado ordenamiento jurídico agrario si no se tiene como base una clara y correcta advertencia de los acontecimientos históricos. El legislador, el jurista, le resulta imprescindible una vivencia retrospectiva de lo que ha sido el país en su proceso histórico, atendiendo los antecedentes apropiados
y aceptables desde el punto de vista científico. Y por último, aquí hablamos de disciplinas, técnicas auxiliares y periciales. Resulta indudable, entonces, que existe un derecho agrario y otras disciplinas no jurídicas que de por sí constituyen verdaderos auxiliares para el estudio de los fenómenos que se dan en las zonas rurales. El autor boliviano, decíamos, José Flores Moncayo, dice al respecto: el derecho agrario tiene relación con todas las disciplinas técnicas que sean auxiliares, eminentemente también de carácter pericial. Tenemos la estadística. ¿Por qué? Porque la estadística proporciona valores, proporciona frecuencias y aspectos cualitativos y cuantitativos necesarios del trato científico de su desarrollo. ¿Por qué tiene relación con la agronomía? Colaborando con el derecho agrario, agropecuario, clasificando los suelos, los cultivos, señalando el valor económico de la producción, sujeta a la discriminación jurídica. Con la topografía, describe, delimita la superficie de los terrenos de los propietarios con el objeto de situarlos dentro de ciertas eventuales situaciones legales. Jóvenes alumnos, hoy terminamos lo que es el módulo número 1. El día lunes y el próximo viernes terminamos con el módulo número 2 y ya estamos listos para el examen. En el transcurso de la semana, o lo más el día lunes, ustedes tienen los 2 módulos para que principien a leerlos. Si hay alguna pregunta, tenemos 2 minutos. Licenciado, disculpe, el lunes no hay feriado por ser 15. Yo les voy a enviar el lunes, ¿es qué día es? 15. Es 15, licenciado. No me había dado cuenta de eso, fíjense. Quiero ver. Pero estaría muy bien que nos pueda usted compartir el documento ese día para poder adelantar. Septiembre. Mire, pero es que estamos en agosto. Y es que el 15 de agosto es el día de... El día de la Virgen, el día de la feria. Exacto. Ajá. De la capital aplica para la Universidad de San Carlos. Tenemos que ir el lunes. Denos clases, ya. Bueno, no han avisado nada a ningún licenciado de que iban a saber qué van a hacer. Bueno, quedemos que yo voy a dar clase. Muy bien. Así terminamos. ¿Está bien, licenciado? Bueno, ustedes están anuentes de que tenemos clase el día lunes. Solamente que me quiten mi programa y todas las cuestiones de clases. Pero de lo contrario, nos miramos el día lunes, jóvenes. Muy bien, licenciado. Licenciado, gracias. Feliz noche. Gracias y feliz noche, licenciado. Noche, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lic. Noche, licenciado.